Buenas noches, en el siguiente video voy a explicar cómo resolver un ejercicio cuando tengo cuerpos enlazados mediante una cuerda. Imaginémonos, por ejemplo, que tengo sobre una mesa dos cajas. Una caja tiene una masa de 5 kilogramos y está unida a otra caja que tiene una masa de 10 kilogramos. ¿Sí? Digamos que yo, por ejemplo, estoy jalando a esta caja para allá. Es decir, que le estoy aplicando una fuerza para jalar a estas dos cajas. ¿De acuerdo? Y con esa fuerza logro alcanzar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y también conozco que el coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y la mesa vale 0.1. Yo quiero calcular, por ejemplo, en este caso, cuál es la fuerza que necesito aplicar para jalar la caja, o las dos cajas en este caso, y cuál es la tensión que logro mediante esta fuerza. Entonces, fíjense en este caso, por ejemplo, cuando yo tengo dos cuerpos unidos mediante una cuerda o mediante una soga, eso se llama cuerpos enlazados. En este caso, por ejemplo, estoy jalando la caja hacia allá con una fuerza y quiero saber cuál es el valor de esa fuerza y cuál es su tensión. Si conozco que la masa de la una caja es 5 kilogramos y la masa de la segunda caja es 10 kilogramos. Y también conozco que alcanzan una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado y que el coeficiente de rozamiento cinético vale 0.1. En este caso, por ejemplo, cuando yo tengo cuerpos enlazados, debo hacer diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Es decir, para la masa 1 y para la masa 2. Me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, en este caso, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Para mi primera caja, ¿qué fuerzas tendré yo en este caso? Voy a tener una tensión que va a ser positiva porque estoy jalando la caja hacia allá. Recuerden que estoy jalando estas cajas en este sentido. Como la caja se mueve hacia allá, esta tensión va a ser positiva. Como la caja se encuentra sobre esta mesa, tendré una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a ser negativa. Tendré una fuerza de rozamiento 1 porque tengo la primera caja. ¿Qué tendré en el eje Y? El peso hacia abajo negativo y la fuerza normal hacia arriba positivo. Fíjense en este caso entonces hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre para mi caja que tenía una masa de 5 kilogramos. Recuerden que esta masa era 5 kilogramos. ¿Sí? Entonces ahora calculamos o aplicamos la sumatoria de fuerzas para esta caja. ¿De acuerdo? Me va a quedar de la siguiente manera. Una vez que ya he dibujado el diagrama de cuerpo libre para esta caja, realizo la suma de fuerzas. Suma de fuerzas en el eje X es igual a masa 1 por aceleración. La masa 1 porque en este caso era mi cuerpo 1. ¿Qué tengo en el eje X? La tensión, como es positiva, la pongo en primer lugar. Tensión menos, porque recuerden, la fuerza de rozamiento siempre es negativa, porque siempre se opone al movimiento. Menos fuerza de rozamiento 1, porque tengo para mi primera caja. Esto es igual a masa 1 por aceleración. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Despejo, ¿no es cierto? Tensión. ¿A qué es igual fuerza de rozamiento? Coeficiente de rozamiento cinético
por la fuerza normal. Esto es igual a masa 1 por aceleración. En este caso, por ejemplo, tendré fuerza normal 1, porque recuerden que tengo cuerpos de diferente masa, ¿sí? Tensión, este término está restando, lo paso a sumar. Tensión va a ser igual al coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal 1 más la masa 1 por la aceleración. Y fíjense en este caso ya hemos calculado la tensión que está ejerciendo esta cuerda. Aquí, ¿qué me falta calcular o qué me falta conocer? ¿Cuánto vale la fuerza normal 1? Para eso, ¿qué utilizo? La sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto va a ser igual a 0, porque la caja no se mueve verticalmente, sino se mueve horizontalmente. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? La fuerza normal 1 positiva, la pongo en primer lugar, menos el peso 1, esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces en este caso, fíjense, aquí yo tengo peso 1 y fuerza normal 1, porque tengo cuerpos de diferente masa, vuelvo y repito. Este término es negativo, lo cambio de lado con signo positivo. Fuerza normal 1 va a ser igual al peso 1. ¿Pero a qué es igual el peso? A la masa por la gravedad. En este caso sería masa 1 por gravedad. Y fíjense, en este caso hemos calculado cuánto ha valido la fuerza normal. Fuerza normal 1 va a ser igual. La masa era 5 kilogramos. Multiplico 5 por 9.8, que vale la gravedad. Recuerden que la gravedad de nuestro planeta Tierra vale 9.8. Por lo tanto, al multiplicar 9.8 por 5, eso me da un resultado de 49 newtons. Y fíjense, en este caso ya hemos calculado esa fuerza normal. Ahora sí ya puedo calcular mi tensión en base a mi fórmula anterior. ¿De acuerdo? Porque ya tengo todos los datos. ¿Sí? Pues como ya calculé la fuerza normal, ahora sí calculo la tensión. Esta parte ya la borro porque ya no me va a servir. Entonces, en este caso, tensión va a ser igual. El coeficiente, recuerden que valía 0.1. Multiplico 0.1 por 49, que valía la fuerza normal. Más la masa 1 es 5. Por la aceleración, que era 1. ¿No es cierto? Entonces en este caso multiplico 5 por 1. Multiplico cada paréntesis. 49 por 0.1, eso me da un resultado de 4.9. 4,9. 5 por 1 es 5, más 5. Finalmente sumo 4.9 más 5 y eso me da un valor de 9.9. ¿Qué significa esto? Que la cuerda está ejerciendo una tensión de 9.9 newtons. Y de esta manera, fíjense, hemos calculado la tensión para este primer ejemplo o para este caso. Ahora, ¿qué voy a hacer? A calcular la fuerza que necesito para jalar a estas dos masas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un diagrama de cuerpo libre, pero para el cuerpo número 2. Borro esta parte que ya no me sirve y aplicamos lo mismo. En este caso, por ejemplo, mi cuerpo número 2 tenía una masa, en cambio, de 10 kilogramos, ¿no es cierto? Fíjense, en este caso,
Como estoy jalando con una fuerza hacia acá, esta fuerza va a ser positiva. ¿Qué más tengo en el eje X? Tengo una tensión, pero en este caso la tensión va a ser negativa, porque esta cuerda no me va a dejar mover con facilidad a este objeto. La cuerda es como que le va a detener a este cuerpo. ¿Qué otra fuerza tengo en el eje X? Aquí como tengo el cuerpo sobre una mesa, también tengo fuerza de rozamiento. En este caso, digamos que también tengo que identificar a esta fuerza. Es decir, en este caso entonces, yo tendré también, aparte de la tensión, tendré una fuerza de rozamiento. Pero esta fuerza de rozamiento será una fuerza de rozamiento 2, porque tengo un cuerpo número 2. Esta fuerza de rozamiento también es negativa. ¿Qué tengo en el eje Y? Hacia arriba, fuerza normal 2 positiva, y hacia abajo, un peso 2 negativo. Y fíjense, en este caso entonces hemos representado un diagrama de cuerpo libre para mi segundo objeto. La fuerza hacia allá positiva, porque le estoy jalando hacia allá. Una tensión al otro lado negativa, porque la tensión de alguna manera no me deja mover a la caja con facilidad. La fuerza de rozamiento 2, porque se encuentra sobre una mesa. La fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Una vez que ya identifico mis fuerzas en mi diagrama de cuerpo libre, procedo a hacer lo mismo, a sumar las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Me va a quedar de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? A la masa 2 por la aceleración. En este caso, masa 2, porque hablamos de un cuerpo que tiene otra masa. ¿Qué tengo en el eje X? La fuerza que es positiva, ¿no es cierto?, en primer lugar, menos la tensión que es negativa y menos fuerza de rozamiento 2 que también es negativa. Recuerden, en este caso, las fuerzas positivas se suman, las fuerzas negativas se restan. Ahí aquí voy a despejar la fuerza, ¿no es cierto? Antes de despejar, ¿qué voy a hacer? Fuerza menos tensión menos. ¿A qué digo fuerza de rozamiento? Coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal número 2. Vuelvo y repito, en este caso estamos hablando de otro cuerpo. Esto es igual a masa 2 por aceleración. Y ahora sí, despejo la fuerza. En este caso, por ejemplo, estos dos términos están restando, los cambio de lado y los paso a sumar. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la tensión más coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal número 2 más la masa 2 por la aceleración. ¿Qué hice en este momento? Despejé. Estos dos términos estaban restando, los cambio de lado y los paso a sumar. Por lo tanto, obtengo mi fórmula para calcular la fuerza en este caso. ¿Qué me falta en este caso conocer? ¿Cuánto vale la fuerza normal número 2? Porque tengo un cuerpo de diferente masa. ¿Qué hacemos en este caso? Sumamos las fuerzas en el eje Y. Como ya tengo mi cuerpo identificado, lo voy a hacer más acá arriba. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Porque el cuerpo no se mueve verticalmente. ¿Qué tenía en el eje Y? Fuerza normal 2 menos peso 2. Esto es igual a 0. Recuerden, estoy trabajando con números diferentes porque tengo cuerpos de diferente masa. El peso está restando, lo cambio de lado y lo paso a sumar. Fuerza normal 2
es igual al peso 2. ¿A qué es igual el peso? A la masa por la gravedad. ¿Pero qué masa? Masa 2 por gravedad. ¿Cuánto valía la masa de esta caja más grande? Valía 10. Multiplico 10 por 9.8 que vale la gravedad. Masa 2 es 10, gravedad 9.8. Multiplico 10 por 9.8, por lo tanto la fuerza normal 2 me ha dado 98 newtons. Y ahora sí, fíjense, ya puedo calcular la fuerza con la que debo jalar a esas cajas que se encuentran sobre esa mesa. Porque ya tengo todos los datos, ¿no es cierto? La tensión, coeficiente, fuerza normal 2, masa 2 y aceleración. Entonces ahora sí, como ya conozco todos los términos, calculo con mi fórmula. Fuerza va a ser igual. Entonces en este caso, copiamos la fórmula para guiarnos un poco y no equivocarnos. Fuerza es igual a la tensión más coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal 2 más la masa 2 por la aceleración. Fíjense, solo en este caso simplemente copié la fórmula acá arriba. Y ahora sí calculo, ¿no es cierto? Fuerza es igual. La tensión, ¿recuerdan cuánto valía? Calculé en el paso anterior. Valía 9.9. 9,9. Más. El coeficiente es el mismo para las dos masas, porque es la misma mesa. 0.1 por. ¿Cuánto valía la fuerza normal 2? 98. Más. La masa 2, ¿cuánto era? 10. Por la aceleración, ¿cuánto vale? 1. ¿No es cierto? Y calculo esa parte. 9,9 más. Multiplico cada paréntesis. 0.1 por 98 me da 9.8. ¿No es cierto? Multiplico el siguiente paréntesis. 10 por 1, 10. Finalmente, sumo las tres cantidades. Por lo tanto, al sumar 9.9 más 9.8 y más 10, eso me da un resultado de 29,7 newtons. ¿Qué significa esto? Que necesito jalar a estas dos cajas que se encuentran unidas por esa cuerda con una fuerza de 29.7 newtons. Y de esta manera, fíjense, hemos resuelto un ejercicio de cuerpos enlazados. Recuerden, cuando yo tengo dos cuerpos unidos, debo hacer un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Y si yo quiero, por ejemplo, en este caso, digamos que resumirlo, o quiero ya representar el diagrama de cuerpo libre finalizado, me va a quedar de la siguiente manera, ¿no es cierto? Aquí tendré mi mesa, aquí tengo mi masa 1, mi masa 2 y la fuerza, ¿no es cierto? ¿La fuerza cuánto era? Esta fuerza era de 29,7 newtons. ¿Sí? ¿La tensión cuánto era en este caso? 9,9 newtons. El peso 1, ¿cuánto era? En este caso era 98. La fuerza normal es exactamente la misma, 98 newtons. ¿No es cierto? El peso 2, perdón. El peso 1, ¿cuánto era acá? 49 newtons. La fuerza normal, 49 newtons. Y fíjense, en este caso hemos representado las fuerzas que actúan en este cuerpo en movimiento. La fuerza hacia allá con este valor y la tensión hacia acá con este valor. Entonces, cuando hagamos los ejercicios o cuando hagan el ejercicio, simplemente deben tomar en cuenta eso. Realizar un diagrama de cuerpo libre para cada objeto, para cada masa. Ya sea una masa, dos masas, tres masas. ¿Sí?
Este que acabo de leer en este momento es opcional. Si desean pueden hacerlo, si no simplemente ponen el valor que les da. Y de esta manera entonces hemos finalizado el ejercicio de cuerpos enlazados. Muchas gracias.